9:59 de la edición de este 14 de julio, viernes, en el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Es el momento, tras esta ronda de comentarios de nuestros compañeros y el interesante debate que sostuvimos, de pasar a la participación del ingeniero Ramón Alburquerque. Adelante, buenos días. Saludos, amigos de la Z. Saludos a ese formidable equipo de comunicadores e intelectuales de la Z101. Hoy nos queremos referir a un tema fundamental a la democracia dominicana. Es la coherencia en defensa del interés colectivo, en defensa de aquellos que no tienen la condición de constituir grupos de presión, de aquellos que no están en la cúpula social, ni en la cúpula de los partidos políticos, ni dirigen los sistemas bancarios, ni son ministros, aquellos que simplemente son pueblo, caminan en las calles, trabajan en las fábricas, en los negocios, en las empresas, trabajan en el sector agropecuario, en la minería, son trabajadores por cuenta propia, amas de casa, estudiantes con sus mentes repletas de sueños, esos que no forman parte de quienes toman decisiones, los que sufren las decisiones de la superestructura que controla, que dirige la sociedad. Lo vamos a hacer estas reflexiones en forma de pregunta. ¿Cómo es posible que una democracia crea que el pueblo que ha de construirla tenga confianza en ella si, por ejemplo, el Banco Central de la República Dominicana, en sus estudios sobre el ingreso y el gasto familiar, dice que el quintil más bajo, vale decir, el costo de la canasta familiar más bajo, el más básico, el de sobrevivencia, es de 35,000 pesos mensuales, y entonces el Estado, el gobierno, acepta como bueno y válido pagarle a una persona 10,000, 9,000, porque en este país hay 17 salarios mínimos, como si hubieran 17 tipos de personas distintas, como si hubiera 17 niveles de ciudadanía, como si estuviéramos divididos en castas, que como si algunos fueran parias y otros los salidos de la boca y del cerebro del Dios, los divinos. Esos tienen derecho a las fortunas sin límite, y entonces los de abajo no tienen derecho ni a recibir un salario igual al quintil más bajo que el propio Banco Central del propio Estado Dominicano dice que es el mínimo, y entonces se le paga a una gente 12,000 pesos que no le alcanza ni para vivir. ¿Cómo justificar esta incoherencia, esta indolencia? Pero todavía más, ¿cómo entonces, si ya tenemos a partir del 2010 un Estado social y democrático de derechos, un Estado social y democrático de derechos, cómo usted me explica que el Estado no sea el abanderado, el que diga, no, eso no puede ser posible? Yo hice los cálculos a través del Banco Central y el mínimo tiene que ser 35,000 pesos. El salario mínimo, pero ¿cómo es posible que el Estado acepte que haya 17 niveles de derechos de ciudadanía? Como que este es un
un infeliz tan desprovisto de derechos que merece ganar 9,000 pesos como se le justifica que le paguen a algunos empleados de los hoteles. Pero ¿cómo puede también el propio Estado aceptar que un ayuntamiento, dice porque no le alcance para repartir entre los compañeros, pague 5,000 pesos a una persona? Pero ¿por qué somos tan perversamente creativos en contra de la dignidad del ser humano? ¿Y qué democracia es esta que atropella con sus propias leyes, que le dice yo te desprecio a algunos ciudadanos? Pero ¿cómo creen que esto podrá seguir siendo así? ¿Quién es tan ingenuo que piense que los que son víctimas de este desastre no se estén preparando para hacer sentir sus derechos? Entonces lo que estamos es institucionalmente, no una empresa, de un empresario, de un dueño, antiobrero, de ese capitalismo sin rostro humano, no, el propio Estado cometiendo estas atrocidades, lavándose las manos, permitiendo que un comité tripartito donde los empleadores controlan a los pseudo sindicalistas que no representan a ningún obrero. Pero ¿por qué tanta mentira? ¿Por qué tanta falsedad? ¿Por qué tanto engaño? Y entonces ese comité tripartito dice y hace una serie de atrocidades, pero siempre contra el salario de los infelices. Pero ¿cuánto tiempo va a durar esto así? ¿Pero a quién están engañando? Al infeliz, al que un día se puede amotinar, y como en Francia en la Bastilla, o como aquí en tantas ocasiones, la gente reclamando sus derechos a comer, no son derechos a bailar, no son derechos a escuchar música metálica o a escuchar el dembow, no es reclamando el derecho a practicar cosas que no deben ser prohibidas, no es exageración sexual ni vudú, es el derecho a la vida, a un salario. ¿Cómo es posible que un país crezca durante 30 años 5%? Y entonces, cuando usted busca en internet, en los medios que sea, cuáles son los salarios de la región, encuentra que el más alto es el de Costa Rica, donde también hay empresas. Las empresas son las que pagan esos salarios y el gobierno en Costa Rica y pagan $630 mínimo. $630 mínimo mensuales. Pero aquí pagan 230, como que el ciudadano dominicano come 3 veces menos, como que las empresas tienen derecho a ganar 3 veces más, como que la gente dominicana, no sé por qué, deban estar condenadas a vivir en la más absoluta miseria, como si el empresario o el empleador de aquí tenga más derechos divinos a explotar a los demás abajo, a los más pendejos. Pero ¿y qué tipo de democracia es esta? ¿Hay derecho a llamar este tollo democracia tan inhumano, tan en contra de los trabajadores y de los de abajo? 30 años creciendo al 5%, haciendo rico a los muy ricos, a los multimillonarios, y entonces 30 años los salarios bajando, porque en el 1992 el salario promedio en este país eran 3,000 pesos, pero la tasa de cambio era 7 por 1. 7 por 1. Divídalo y usted verá que era un salario
como de 360, 320 dólares. Ahora ganamos 120 dólares menos, cuando la vida vale como 5 veces más. Oye, este atropello, y esto es democracia. No, esto hay que corregirlo. Y el primero obligado a hacer eso es aquel que está en el gobierno y que, como es un Estado social y democrático de derecho, en los estados que se llaman así, el primer defensor de los de abajo tiene que ser el gobierno, porque el gobierno es el que tiene que garantizar el estado de bienestar. En los gobiernos que no son estados sociales y democráticos de derecho, pudiera ser que cada uno tenga que buscarse los medios para defenderse, pero en los estados que quieran llamarse estado social y democrático de derecho, el gobierno es tiene que ser el primer defensor de los que no tienen voz. Sencillamente, para que haya democracia, por lo menos tengamos la vergüenza de ser coherentes. Muchas gracias.